Hechos, capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. Vamos a iniciar ahí. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. Leemos la palabra con un amén. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Amén. Siéntese conmigo unos minutos. Quise ponerle por tema este mensaje: guiados por el Espíritu. Valga la redundancia, ¿verdad que sí? La palabra del Señor dice que ya ellos estaban de viaje, el apóstol Pablo y Sila, después de haber sido llamado en el capítulo 13 y después de comenzar su viaje con Bernabé. Hubo una separación entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos, y se va con Sila en el siguiente viaje. Por eso la palabra comienza diciendo y atravesando, porque ya ellos estaban en el camino, ya estaban de viaje. Y atravesando, hubo un momento que el Espíritu le habla y le dice: aquí no te vas a detener. Porque el Espíritu le dijo que aquí no se va a detener, porque ellos no fueron porque ellos quisieron ir. Ellos iban guiados por el Espíritu Santo. Guiados. Entonces, nuevamente ellos quieren detenerse en Bitinia en su caminar, y el Espíritu nuevamente le dice: no se detengan. Ahora, ellos no sabían por qué, hasta que Pablo ahora tiene una visión en la noche de un varón macedonio que se acerca a él y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero aún así el apóstol Pablo, ¿verdad?, no está claro a quién va a ayudar, porque solamente tiene una visión. Y él comienza su travesía hacia Macedonia. Comienza y llega a la provincia de Macedonia. Pero cuando llega allí a la provincia de Macedonia, suceden varios eventos antes de encontrarse con la persona que Dios había destinado que ayudase. Y lo primero es que en el versículo 14, hay una conversión de una mujer llamada Lidia. Cuando ellos llegan allí, dice que se establecieron y escucharon que allí a la orilla del río se juntaban para orar. Y como él aprovechaba cada circunstancia, dice que se acercó allí y allí comenzó a hablar de la palabra. Y una mujer que vendía púrpura lo escuchó atentamente, y aquella mujer se convirtió, y después de convertirse dice: no se deben ir, deténganse un momento en mi casa. Dice que lo forzaron a detenerse porque no era el propósito de él detenerse, pero él obedeció y se detuvo en aquel momento allí en la casa de Lidia. Pero no sucede que se quedó ahí, sino que nuevamente comienza a caminar, porque él estaba siendo ¿qué? Guiado por el Espíritu de Dios. Cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 8, ¿cuántos lo conocen? Uno de los libros de los textos, de los capítulos que más se lee, Romanos 8. Desde el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cuando uno anda conforme al Espíritu, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando andamos conforme a la carne, hacemos lo que queremos y vamos hacia donde nosotros queremos, donde nosotros nos convenga, no donde el Espíritu quiere que vayamos. Por ejemplo, aquí tenemos un profeta que el Señor lo usa y viaja.
Pero yo supongo que él cuando sale de aquí, él no dice, sentí irme a Puerto Rico. O sentí irme a Miami. Primero él ora y dice, alguien Dios envía y lo llama y él ora. Entonces dice, Señor, debo ir a ese lugar. Entonces recibe la confirmación del Espíritu que lo guía. El Espíritu Santo te guía. Si te guía, entonces tú no vas caminando solo. Alguien te lleva de la mano. Por eso cuando somos guiados por Él, Él responde por cada uno de nosotros. Cuando somos guiados por Él, Él se va a glorificar a través de nosotros. Pero cuando usted va por sus sentimientos, no es lo mismo. Por ejemplo, Elías estaba en el monte Oré y sintió un viento recio que rompía las peñas. Pero Dios no estaba ahí. Porque no siempre por lo que usted sienta Dios se va a manifestar. Segundo, siente un terremoto que estremece el monte. Pero Dios no estaba ahí. Porque siempre estamos buscando la manera de sentir, pero el sentir es de la carne. Ahora, cuando llegó el silbo apacible, entonces su espíritu pudo percibir el Espíritu de Dios y pudo escuchar la voz de Dios. Porque en los sentimientos no vamos a escuchar la voz de Dios. Lo vamos a escuchar y vamos a poder ser guiados por Él en el silbo apacible. Por eso a veces no lo escuchamos, porque siempre andamos volando. Yo siento. Yo siento como que el fuego. Pero el fuego no baja. Porque usted está sintiendo. No es guiado por el Señor para que el fuego baje. El fuego no bajó cuando Elías enfrentó a los 450 profetas porque él sintió. No. Aquellos que estaban allí, que aparentemente estaban sintiendo, ¿verdad? Los 400 profetas de Baal, no pasó nada porque ellos estaban sintiendo mal. No estaban siendo guiados por el Señor. Pero Dios lo guió allí a desafiar. Y él iba a respaldar su palabra. Por eso cuando Dios envía ahora a Pablo, él respalda en el camino y lo demuestra con lo siguiente que le sucede. El segundo evento que pasa es que mientras ellos salen de ahí, llegan a otro lugar a predicar la palabra del Señor y una joven que tenía espíritu de adivinación se acerca detrás de ellos y siempre va y dice y vocea, estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y después de muchos días de hacer esto, dice que molestó el apóstol Pablo. Entonces se manifiesta el don de discernimiento, porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios nos da don de discernimiento para poder percibir en nuestro entorno lo que está bien y lo que está mal. A veces no discernimos nada. Todo está pasando y nosotros no discernimos nada. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, que da el don del discernimiento, no lo manifiesta. Y todo pasa y usted no discierne nada. No sé si me está dando a entender. Entonces es necesario que seamos guiados. Lucas, que es el escritor de este libro, aunque no estaba ahí en este momento, pero sí estuvo dentro de los viajes del apóstol Pablo, él se incluye en todo este relato porque fue que escribió el libro. Y él conocía parte de todas estas historias. Y él se incluye. Y el apóstol Pablo dice que se devuelve y reprende el demonio que tenía esta joven de adivinación. Entonces, por esta causa es llevado, ¿verdad?, a la cárcel. Fue maltratado, fue golpeado él y Silas. Pero todavía Dios no le había revelado la intención por la cual lo había llevado a Macedonia. A veces nosotros queremos que el Señor nos revele las cosas así. Pero tal vez antes de que el Señor te revele algo, hay procesos que tienen que pasar. Hay situaciones que tienes que vivir en el camino antes de que el Señor te lleve o te manifieste por qué te está moviendo. Por qué el Espíritu de Dios te está moviendo. No te mueve el Espíritu de Dios tan solamente por moverte. Ahora, si te pasa cosas en el camino, usted dice, Señor, gracias. Permite que todo esto que esté pasando sea para manifestar su gloria. ¿Y qué pasó? Se fue manifestando la gloria del Señor. Y aunque esta joven era la parte productora de su familia, porque era una criada, de aquellos que la tenían,
y que no se sintieron bien porque el sustento que ellos tenían a través de ella ya no iba a llegar, pero ella fue libre de aquel espíritu que la usaba como adivinación. Entonces, vemos como el Señor va haciendo obras. Se salva Lidia, se salva esta joven, y ahora da un cambio la historia, porque ellos no esperaban tal vez llegar a la cárcel. Pero fueron puestos allí en aquella cárcel y se le encomendó al carcelero que lo asegurase bien. Por eso los puso en lo profundo de la cárcel, y no tan solamente los puso allí, sino que también le puso grillos en un cepo. El cepo que yo conozco es una madera grande, bien pesada. Entonces te ponían aquí un grillo, ¿verdad?, en el pie, para que tú no te pudieras mover. Esa madera tenía que pesar lo mínimo 1 tonelada de peso. A las personas anormales, normalmente, para impedir de que se vayan a la calle, le ponen un cepo. Se lo mantiene preso en su casa con un cepo. Y así se libran de salir. Pero estando allí, dice que ellos comenzaron ¿a qué? A cantar himnos al Señor. Y los presos escuchaban a ellos cantar himnos. ¿Qué tipo de himno cantaban? Yo no sé, pero tal vez cantaban: libre soy, por la sangre de Jesús, libre soy. Porque aunque estaban aparentemente presos, eran libres. Eran libres del pecado. Porque las circunstancias que podemos pasar no nos hacen esclavos cuando somos verdaderamente libres, cuando Cristo nos hace libres. A veces permitimos que las circunstancias que estamos viviendo nos opriman de tal manera que nos permitan estar atados, presos, y apagan en nosotros la adoración, apagan en nosotros el deseo de acercarnos a Dios, apagan en nosotros la búsqueda del Espíritu de Dios, apagan en nosotros todo cuanto Dios anhela que le demos a Él para engrandecer su nombre. Ya no fluye nada porque tengo un problema. Y ellos habían sido golpeados duramente, pero esto no impidió que de su ser, de sus corazones, pudiese salir una adoración al Dios Altísimo. Y los presos escuchaban, ¿qué dice? Estaban atentos. ¿Quiénes son estos? Durante la noche comenzaron a cantar, comenzaron a engrandecer el nombre de Dios, comenzaron a abrir los cielos. Que los cielos se abran aquí. Y los cielos se abrieron y descendió la gloria del Señor a aquel lugar, y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas, de tal manera que lo que pasó allí trajo una confusión al carcelero. Cuando él vio que todo esto se había movido, dijo: aquí no queda nadie, porque si son personas que van a aprovechar cualquier circunstancia para irse de la cárcel. Eran presos, y no dice qué tipo de preso está, pero todo el que está preso quiere salir. Suelte un perro que te tenga amarrado, que usted vea cómo sale corriendo. No le importa, él va a correr, es libre que está. Todo aquel que está preso quiere ser libre. Pero ninguno de ellos osó salir corriendo en aquel momento, sino que cuando él ve esto que está pasando, dice que tomó la espada para quitarse la vida. Y el apóstol Pablo de allá le dice: ten cuidado, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios toma control de todas las cosas. Ahora el apóstol Pablo y Silas pueden ir entendiendo el propósito por el cual estaban en aquel lugar. Cuando él se va a quitar la vida, tiene un encuentro con Dios. Entonces dice que la palabra, a partir del versículo 25, dice que él lo sacó de la cárcel, le limpió las heridas, y ellos ¿qué? Le declararon la palabra a aquel varón y a todos los que estaban con él en su casa. Una visión que ellos no sabían cómo, de qué manera Dios se la iba a revelar, porque hay lugares que Dios te va a llevar no por lo que tú sientas,
sino por la guianza del Espíritu de Dios, y Él te va a manifestar entonces para qué te ha llevado a ese lugar. Solamente tenemos que estar disponibles para que el Señor se manifieste en lo que Él quiere hacer. No en lo que yo quiero hacer, no en lo que yo siento hacer, sino en lo que el Espíritu de Dios que te está guiando quiere hacer. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estés en el proceso, a veces el tiempo de comenzar la adoración y la alabanza. Es el momento cuando tienes que abrir tu corazón a Dios. Y Dios va a glorificarse de una manera especial. Todos aquí hemos tenido el proceso. Yo recuerdo que hay una canción que casi nunca canto, pero siempre la canto en momentos especiales. No me la sabía y en un sueño estoy cantando esta canción. Luego busqué el autor y era de Roberto Orellana. No siempre me acuerdo de la canción. Quisiera cantarle un pedazo ahora, pero no me acuerdo. Porque la canción Dios me la trae, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios quiere manifestarse en la vida de alguien. Nunca la he copiado. Yo sé que después que la canté en el sueño, nunca se me ha olvidado. Ahora, cuando yo quiero cantarla, nunca la canto. Es cuando Dios me la permite en el momento o la circunstancia que el Espíritu entiende que es el momento para cantar. Amén. Pero todo eso pasa cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Si no es guiado por el Espíritu, las cosas no quedan bien. Solo quedan bien las cosas cuando el Espíritu del Señor te guía. Y hoy es necesario que la iglesia se vuelva a buscar la guianza del Espíritu de Dios. ¿Por qué estamos pasando, estamos viviendo una vida liviana y vacía dentro del Evangelio? Porque no estamos buscando la guianza del Espíritu de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios como nosotros queremos, porque sabemos que tal vez lo que Dios nos va a decir no es lo que yo siento, sino lo que Él quiere. Y no quiero hacer lo que Él quiere, sino lo que yo siento hacer. Pero ahora es cuanto más necesitamos acercarnos a Dios. Ahora es cuanto más necesitamos afinar nuestra razón y nuestro instinto con el Espíritu de Dios. Porque ahora es cuanto más necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque mientras los días más se acercan, pues el enemigo va a intensificar los obstáculos, las turbaciones en el camino, para que no podamos escuchar y diferenciar la voz de Dios, para ser guiados por ella. Pero ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Tal vez este es un espejo que el Señor nos está mandando hoy. Quiso detenerse en algunos lugares porque era lo que Él deseaba, porque Él era un predicador, pero el Espíritu no se lo permitió. Llegó a Asia, quiso predicar porque amaba la predicación. Dios lo había llamado a eso, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego pasa por Bitinia y quiere predicar porque allí hay mucha gente que tiene que ser salva. Y usted dirá, era que aquellas personas no necesitaban la salvación. En su tiempo Dios permitió que ellos llegaran a Bitinia, pero ahora ahí no era el momento y el Espíritu no se lo permitió. Busquemos y escuchemos hacer lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Si usted es soltero, no puede estar sintiendo aconsejar parejas casadas. Porque yo siento dedicarme al ministerio de la consejería, pero comienza con las casadas y es soltero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Queremos hacer no lo que queremos, pero no lo que el Espíritu quiere que hagamos. Pues cásate primero y después la consejería.
entonces tal vez el Espíritu te está guiando para que te cases, no para que des consejería. Si escuchas la voz, ¿verdad?, que te está diciendo que des consejería, no es para que des consejería, es para que te cases. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Lo que yo siento o lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga? En aquella noche se arrepintió este carcelero y toda su familia. Y no solamente se arrepintieron, sino que fueron bautizados. Todo esto aconteció en una noche. Todo esto pasó en una noche. Le predicó el evangelio, se arrepintieron, fueron a las aguas, fueron bautizados y fueron todos llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo pasó esto? Porque se dejaron guiar del Espíritu de Dios. Si queremos que Dios nos use en este tiempo, tenemos que buscar la guianza del Espíritu de Dios. Dios quiere usarnos más, pero hoy no está pasando porque no queremos ser guiados. Queremos hacer lo que queremos, no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.